Mexicanos, me presento ante ustedes. Soy el ciudadano XXC2, portavoz de las injusticias cometidas por corruptos abusivos del poder. Uso este mensaje para denunciar los hechos que te causan daño a ti y a mí. Hechos que tienen origen desde el más alto púlpito político y que nos sangran todos los días y duelen más cuando se presentan de hombres y mujeres que dicen ser todo lo contrario. Por sus actos, los políticos corruptos nos demuestran hoy que no les interesa tu bienestar. Quiero hacer un llamado a la razón y a la memoria. Quiero demostrar que mis palabras no vienen de un partido político, ni de un chairo, ni de un fifí, sino de alguien cansado de tantas mentiras del gobierno. Sé que muchos de ustedes saben de qué hablo, y que muchos, después de ver esta recopilación de videos, podrán darse cuenta que la verdad está ante sus narices, y que porque más que traten de ocultarlo, seguirán ahí. Son hechos, no palabras, son realidades de un pueblo lastimado una y otra vez. Políticos sucios como cerdos, tiranos y cobardes. México no debe seguir agachado. Levantemos la voz, compartimos la misma sangre de nuestros guerreros antepasados que lucharon por no permitir una conquista y al final la traición ganó. Por eso es que tal vez el karma nos siga y hoy estamos pagando todos nuestros errores. Pero hoy, pueblo de México, tenemos que despertar y alzar la voz, con el pleno uso de la ley que nos ampara y con la convicción de ser libres y líderes. México es más grande que un presidente que lastima a su pueblo, del cual él mismo prometió cuidar y velar por tu seguridad, en donde muchos guiones votaron y creyeron en un cerdo. Este mensaje va dirigido para todos los que perdieron su trabajo, para todos los que viven día a día esperando tener 100 pesos en la bolsa para poder vivir, para las instituciones que desaparecieron injustamente, para todos los padres de niños con cáncer, para todas las víctimas del incompetente sistema, que a causa del COVID murieron miles y miles de personas, por todos los muertos víctimas del crimen organizado, por las instancias infantiles que desaparecieron, por todas las carencias de medicamento y atención en materia de salud y bienestar económico y justicia, por todas las mujeres que han sido asesinadas. El mensaje es claro, no vayas a votar. Él tiene que terminar su mandato como lo dicta la Constitución. No alimentes más esta caja china. Ellos quieren contar con números, mas no con opiniones del pueblo. Si votas incluso en contra, votará como voto de participación, solo para alimentar el ego de este tipo. Te pido que no votes y hagamos que cumpla su mandato, hacerlo cumplir su obligación de gobernar este país que se cae a pedazos. Exijamos, no como el gobierno nos lo pide, sino como el pueblo de México lo necesita. Te amo, hermano y hermana, y me duele mucho lo que está pasando en mi país, me duele mucho lo que te pasa. Dejaré un video para demostrar que mis palabras son verdades, no son cosas que me estoy inventando. No trabajo para un partido político, no trabajo para nadie. Soy portavoz de todos ustedes y de todas las injusticias. Hermano y hermana, si este video no cambia tu opinión, entonces no sé más qué hacer. Basta, México es más grande que un gobernante mentiroso y corrupto. Recuerda, no cumpla su capricho, no votes. Exige y manifiesta tus ideas porque tus hijos lo valen y lo merecen. Piensa en qué hay de malo en todo lo que te estoy diciendo y verás que tengo la razón. Dejemos de alimentar la narcocultura, dejemos de creer en banderas políticas, dejemos de creer en un gobierno que no ha hecho nada, en un gobierno que no te ha traído beneficios, en un gobierno que miente, en un gobierno inmerso en la corrupción, en el narcotráfico. He andado por muchos lados, he caminado por muchos caminos, he trabajado para poder vivir dignamente. Lo único que estamos pidiendo es un cambio y hacer responsable al gobierno de todas sus malas decisiones y que paguen, que se dejen de tonterías, que se dejen de estar encubriendo todos ellos son amigos. No tienes nada de ellos. No tenemos nada. Asumamos nuestra convicción como líderes porque somos líderes. Lo traemos en la sangre. México es más grande que sus políticos corruptos. Atentamente, el ciudadano XXC2. Te dejo con el video. Gracias.
El presidente es creador de todo lo invisible y visible de la Cuarta Transformación. Creo que el presidente tiene un plan y quienes lo conocemos y votamos por él entendemos más allá de lo evidente hacia dónde va. Podría parecerse a los más grandes líderes de la historia. En eso quizá sí se parezca. ¿Como a quién, por ejemplo? Por supuesto que a Jesús Cristo, pero Mahatma Gandhi, Luther King, Mandela. Está a ese nivel. Ahora mismo está haciendo ridículo. No, de ninguna manera. Gracias al presidente López Obrador, que ha salvado la vida de nuestro hermano Evo Morales Ayma. Hay que agradecerle al presidente López Obrador, al canciller Mauricio Ebrard, al pueblo de México, el recibimiento de nuestro hermano Evo Morales, a las fuerzas militares y a la Fuerza Aérea de México, que se comportó como siempre México es, digno y valiente. Un segundo frente que se levanta brillante en el horizonte de América Latina es el Frente Progresista. Hermano, Frente Progresista. En el tema de la casa de Houston, Texas, donde vivió el hijo del presidente López Obrador, no existe conflicto de interés y no hay comprobación de nada más allá del sensacionalismo y la mala fe. El tema de la casa de Houston se mencionó en los medios de comunicación 390 veces, del 28 de enero al 7 de febrero, es decir, 11 días. Y dicen que no es campaña. Métanse aquí, métanse aquí. Estaba yo tan cerca de esas personas que podía escuchar algunas de sus conversaciones. Y uno de ellos gritó así a los cuatro vientos: ya chingamos, ya lo liberaron. Y empezaron a disparar al aire. Yo más o menos hace 2 años comencé a recibir información de que el entonces subsecretario de Gobierno, Ricardo Peralta, un hombre muy cercano, subsecretario de Gobernación, disculpa, un hombre muy cercano a Olga Sánchez Cordero, estaba reuniéndose en bodegas en Michoacán, con ciertos grupos criminales, particularmente los Viagras. Hace 2 años, el señor Ricardo Peralta se estaba reuniendo con estos narcos, estaba negociando con ellos. ¿Qué pasó después? No lo sé. Lo que sí sé, de acuerdo a testimonios que obtuve de personas que estaban ahí cerca de estas reuniones, es que los dejaban hacer lo que quisieran, que el gobierno estaba ausente, que los Viagras comenzaron a crecer y a crecer y a crecer en poderío. Y no olvidemos que en algún momento los Viagras estuvieron asociados con el Cártel de Jalisco Nueva Generación para expulsar a la familia michoacana. Después, ¿qué pasó? Porque estos criminales son criminales. Como los gobiernos corruptos son corruptos, no cambian, no se vuelven buenas personas porque cambian de partidos políticos. Los narcos tampoco se vuelven buenas personas porque estén cambiando de bandos. Es lo mismo, es una cosa, un parangón, es una cosa muy similar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Cártel de Jalisco Nueva Generación y los Viagras, ya con todo el pastel, ¿por qué Michoacán es así tan importante para estos grupos criminales? Porque es un megalaboratorio de metanfetaminas. Es un gran laboratorio de metanfetaminas. Reciben los químicos en el puerto Lázaro Cárdenas y gracias a todo el agua y los territorios, las características de los territorios que hay en Michoacán, eso les permite que sea un grandísimo narcolaboratorio. Y por eso los grupos de crimen organizado se disputan este espacio territorial en México. Ahora, los grupos criminales, mientras el gobierno sea omiso, mientras el gobierno está ausente, ahora estos grandes laboratorios no solo producen las típicas metanfetaminas y drogas sintéticas, están haciendo drogas sintéticas mezcladas con fentanilo.
lo cual se está convirtiendo en una epidemia nacional. Recordándole al auditorio que el fentanilo es un opiáceo químico, no es natural, que viene de la amapola, donde se extrae la heroína, etcétera, etcétera, el opio, la heroína, sino es un químico, es un opiáceo químico que ha matado a miles, cientos de miles en Estados Unidos, porque tan solo un pequeñísimo gramo o menos de 1 gramo de más en una dosis de metanfetaminas, de una pastilla de estas de drogas, te mata. Ahora lo están mezclando con marihuana, lo están mezclando con cocaína y empieza a haber silenciosamente en México una pandemia de fentanilo. Empieza a crecer. Es parte de por qué fue la reunión entre el gobierno, entre Seguridad Nacional que hubo hace pocos días. Recordarás que vino un emisario de Joe Biden. Claro. Para reunirse con el presidente de la República, y parte de los temas que se trataron fue justamente esto del fentanilo, que ya no es solo un problema para Estados Unidos, comienza a ser un problema para los consumidores mexicanos. ¿Por qué estoy queriendo explicar y tal vez sea para el auditorio demasiada información? Porque todos estos ingredientes están ahí en esta batalla por Michoacán. Todos estos ingredientes están de por qué el Mencho quisiera pues que nadie lo mencionara, ¿no? Claro. Y por qué se enoja con los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Es parte de la razón por qué el gobierno, de una u otra manera, se colude con otras organizaciones criminales. ¿Por qué? Yo todavía no encuentro una respuesta de por qué estaba Ricardo Peralta. Lo que sí pude saber es que Ricardo Peralta fue enviado por el gobierno federal como negociador del narco en otros estados de la República. Eso lo tengo corroborado por fuentes incluso del propio gobierno federal. Tengo aquí 20, 40, 60, 80, 100, 120, 160. ¿Te presto 166? ¿Sí? ¿Por qué lo tengo aquí completo? Ya no sé por qué. Lo traía completo. Y anotamos al... Sí. A ver, no seas malo, ¿puedo quedar el 16 de aquí? Opa. A ver. Dos, 4, 6, 8, listo, son 100. 120. 120. Y aquí hay 46. Que los tenemos de 150, ¿sí? ¿Va? Sí. Para que no me quede yo sin... ¿sí? Así fue como Martín Jesús López Obrador, hermano menor del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue grabado en un video recibiendo dinero de las manos de David León Romero, reveló el periodista Carlos Loret de Mola, similar a la grabación que se dio a conocer hace casi un año, en el que se observa a Pío López Obrador recibiendo dinero. Martín, hermano menor del presidente, fue captado mientras recibía 150,000 pesos en efectivo del entonces operador político del exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco. De acuerdo con las grabaciones presentadas en Latinus, León Romero hizo la entrega de estos recursos en su casa de dicha entidad en 2015, año en que Morena participó en su primera elección como partido político, así como se dio a conocer con Pío. En el video grabado por David León se establece que los 150,000 pesos recibidos por Martín López Obrador forman parte de una serie de entregas regulares correspondientes a una suma de dinero más grande. Tengo aquí, este es un ahorrito mío. Te lo paso y te lo anoto. Yo no, compa, eso lo descontamos a pelo. Nada más déjame ver aquí. Asimismo, durante el video, y tras un recorrido por el domicilio que dura unos 8 minutos y del cual no hay registro, Martín Jesús López Obrador le hace saber que la entrega de dinero no es para él, sino para su hermano. Y es que no comenta mal me puedo hablar. Por supuesto, hoy el presidente fue cuestionado respecto al video que ayer dio a conocer Latinus y que le presentamos aquí, donde aparece su hermano menor, Martín Jesús López Obrador, recibiendo 150,000 pesos en efectivo por parte de David León.
Video grabado en 2015, al igual que el dado a conocer el año pasado, en donde los protagonistas eran de nuevo David León y otro hermano del presidente, Pío López Obrador. En el video se muestra a David León sentado en una silla del comedor de su casa en Tuxtla Gutiérrez, contando el dinero que le entrega a Martín Jesús, quien tras un recorrido por la casa vuelve a aparecer en la escena y se despide de David con el sobre que lleva el dinero en efectivo. El presidente aseguró que la difusión de este tipo de videos tiene la intención de perjudicarlos. Creo que la intención pues es perjudicarme o tratar de perjudicarme. Es la campaña negra de siempre de mis adversarios. Ya estamos acostumbrados a esto. Pero también siempre hemos salido de la calumnia ilesos. Este video de ayer pues corresponde a otros videos de otros tiempos. A diferencia de lo que el presidente dijo cuando su otro hermano Pío López Obrador apareció en un video, aceptó que eran recursos donados por los simpatizantes de Morena para apoyar el movimiento y que el dinero fue usado para viáticos, hoy aseguró que este tema es un asunto personal entre David León y su hermano menor y se trataba de un préstamo. Entiendo que es un asunto hasta personal y lo están convirtiendo en un asunto político. Pues fue un trato personal entre David León y mi hermano. Sin embargo, se empata, se junta para hacer ver de que es dinero para campaña, dinero político, dinero para mí, cosa que no es cierta. Así de sencillo. Sin embargo, el presidente dijo que si hay pruebas suficientes para denunciar a su hermano, a quien mencionó no ha visto en por lo menos 5 años, que se denuncie, se investigue y se castigue. Que si hay algún delito de mi hermano, de quien sea, yo no encubro a nadie, independientemente de lo mediático, de lo político, pues si existen pruebas, si hay un delito, hay que denunciarlo. Todos los ciudadanos tenemos la responsabilidad de proceder de esa forma y la autoridad competente pues tiene que resolver si hay un delito o no lo hay. Yo tengo mi conciencia tranquila. A mi hermano Martín pues no lo veo desde hace 5 años. Si un hermano, un cuñado, un primo, una nuera, cualquier familiar, y además ya lo he manifestado, desde que tomé posesión, comete un delito, debe ser juzgado. No debe haber impunidad. Constantemente AMLO afirma haber terminado con los vicios y corruptelas del pasado. Sin embargo, de acuerdo con la periodista Anabel Hernández, el discurso del mandatario está alejado de la realidad, pues el gobierno del tabasqueño, al igual que el de sus antecesores Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Vicente Fox, ha pagado millonarios montos a empresas vinculadas con el crimen organizado. De acuerdo con su artículo publicado en el medio alemán Deutsche Welle, desde diciembre de 2018 y hasta junio de 2021, la administración obradorista habría pagado a través del IMSS 22 millones de pesos a la empresa Estancia Infantil Niño Feliz S.C., la cual está vinculada directamente con Ismael El Mayo Zambada. El reportaje señala que dicha empresa fue constituida como una sociedad civil en Culiacán, Sinaloa, en agosto de 2001, ante el notario José Antonio Núñez Bedoya, personaje que ha ayudado al Mayo a crear la mayoría de las empresas que, según el gobierno de Estados Unidos, forman parte de su red criminal. Hernández apunta que los socios directos de la empresa son María Teresa Zambada Niebla, hija del Mayo, y los hijos de ella, Maite y Javier Ernesto Díaz Zambada. Según la escritura en poder de Hernández, la compañía fue creada para llevar a cabo 21 actividades, entre ellas la prestación de servicios profesionales de cuidado y enseñanza a niños y la docencia a jóvenes, adultos y personas de la tercera edad de educación preescolar, primaria, secundaria, educación universitaria, posgrados y maestrías. Es decir, en apariencia la finalidad del organismo es fortalecer la formación intelectual, moral y social de su alumnado. Lo irónico del caso es que desde 2007 la compañía se encuentra boletinada en la lista de Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro del Gobierno de Estados Unidos por tener nexos con los negocios del cártel de Sinaloa en el blanqueo de capitales. Le agradezco a la colega periodista Anabel Hernández que podamos contactar con ella para este programa y escuchar lo que tenga que decir Anabel del caso Salvador Cienfuegos. Bienvenida al programa, Anabel. ¿Cómo estás?
Gracias, Carmen. Bien, gracias. Buenas noches a ti y al auditorio. Pues antes que nada, por supuesto, la resolución de la Fiscalía es muy preocupante. Principalmente, y sé que hay muchas voces que están señalando otro tipo de cosas y por lo tanto no quisiera ser redundante en toda la falta de verosimilitud que puede tener esta resolución express realizada por la Fiscalía, sino me referiría yo a una parte que es referente a esta velocidad en la que la Fiscalía resolvió un caso tan complejo. Por dos elementos que hay en la mesa, que son claros, que están documentados y que la Fiscalía no puede negar que existen. Por un lado, en un momento como el COVID, en un momento donde prácticamente varias oficinas de Estado están paralizadas, ¿cómo es posible que la Fiscalía haya podido ir en campo? Porque para haber resuelto una investigación de este tipo, tuvieron que haber ido in situ, hacer una investigación de campo para corroborar si eran reales o no estas muy serias acusaciones contra el general Cienfuegos. En menos de 60 días hicieron toda esta investigación de campo. ¿A cuántas personas entrevistaron? ¿A cuántas personas interrogaron? ¿Dónde están los nombres de esas personas interrogadas? Sobre todo porque los principales acusados, los principales integrantes de este cártel H2, del cual fue acusado el general Cienfuegos en Nueva York de ser cómplice, hoy están en Estados Unidos extraditados. La gran mayoría, y estaríamos hablando de al menos 5 personas, cómo la Fiscalía pudo solventar los interrogatorios a estos acusados del cártel para preguntarles directamente a ellos si es verdad o no que el general Cienfuegos trabajaba para ellos, si es así, cuánto recibían, etcétera, etcétera. Número uno, porque simplemente en la tramitología, en toda la burocracia que significa que de un gobierno a otro se pida acceso a un testigo y tener acceso a ese testigo y poder interrogarlo, bueno, estaríamos hablando de al menos 6 meses de burocracia. Esto me lleva a la pregunta técnica elemental: ¿cómo pudo la Fiscalía resolver un caso así sin preguntar a los presuntos cómplices? Si esta es la misma técnica de resolución del caso de la Fiscalía, estaríamos hablando realmente de una situación que marcará para siempre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues Anabel Hernández, estamos desde luego en un caso clave, marcará sin duda al gobierno de López Obrador, que ha insistido en que la investigación de la DEA, bueno, usó la palabra fabricación, dijo que se había fabricado en contra del general Cienfuegos una investigación, lo cual es pues muy grave y delicado. Ya vimos también que desde Estados Unidos se ha mandado el mensaje de que se reservan la posibilidad de volver a imputar a Cienfuegos y de solicitarle a México pues una extradición eventualmente. Yo desde el momento en que el general Salvador Cienfuegos fue repatriado a México y recibido como gran señor ahí en este hangar del gobierno allá en Toluca, y donde pues se le dieron buenas noches y desde entonces el señor duerme tranquilo en su casa, pues era evidente, Carmen. Yo creo que en realidad, honestamente, para nadie es una sorpresa. Para mí no es una sorpresa. Di varios comentarios a diferentes medios de comunicación señalando justamente que esto que acaba de pasar, que iba a haber una exoneración express, porque realmente la motivación de traer al general Cienfuegos rápidamente no se refería realmente a la búsqueda de la justicia. Se refería a un amago del ejército mexicano, donde después de la detención de Cienfuegos hubo una llamada al presidente de la República donde se le informó que se estaba a punto de perder el control sobre el ejército mexicano. Es la información que he podido corroborar a través de distintas fuentes, incluyendo gente vinculada al gobierno federal. Entonces estamos hablando que en realidad nunca fue un tema de búsqueda de justicia, y esta resolución express donde
quedan estas preguntas técnicas abiertas de cuándo y cómo interrogaron a estos miembros del cártel H2 para preguntarles si en verdad Cienfuegos trabajaba con ellos. Me parece, y estoy segura, no lo hicieron. Ahora, yo desde aquel momento comentaba que en realidad lo que había hecho el gobierno de Donald Trump había sido una maniobra política, nada tenía que ver con la justicia. Al inicio de la pandemia mostró amuletos que dijo lo protegen, aunque luego se vacunó. Y aunque el presidente tiene alta aprobación entre la gente, muchos dicen que fue irresponsable y por eso se volvió a contagiar. Y hasta hoy, oficialmente, más de 300,000 personas han muerto por la pandemia. Y a esta pandemia, como sabemos, todavía le faltan muchos capítulos. Quizá la idea del sacrificio en nombre de algo más grande podría parecerse a los más grandes líderes de la historia. En eso quizá sí se parezca. ¿Como a quién, por ejemplo? Por supuesto que a Jesús Cristo, pero Mahatma Gandhi, Luther King, Mandela, está a ese nivel. Ahora mismo está haciendo ridículo. No, de ninguna manera. Ahí están las masacres. Se llegó a decir de que el Chapo estaba entre... No me gusta decirle así. Guzmán lo era. Ofrezco disculpa. Estaba entre los hombres más ricos del mundo. Yo dije en su momento que no. Yo no me pertenezco, yo le pertenezco al pueblo de Venezuela. Yo ya no me pertenezco, soy del pueblo de México. Amor, con amor se paga. Amor, con amor se paga. O tú estás con la revolución o tú estás contra la revolución. O se está por la transformación o se está en contra de la transformación del país. Siempre he sido propulsor y defensor de la figura del referéndum revocatorio. Desde hace años vengo planteando lo de la revocación del mandato. Que el pueblo debe juzgar a sus gobernantes. El pueblo pone y el pueblo quita. El método de medición del Producto Interno Bruto, todo lo monetariza. Ya nosotros estamos por crear un nuevo método para medir el producto nacional, el producto humano, producto social. Hay que buscar nuevos conceptos. En vez de Producto Interno Bruto, hablar de bienestar. En vez de lo material, pensar en lo espiritual. Nacional se está comportando como un órgano lacayo del imperialismo. Seguramente salió en el Reforma, que es el boletín. A medida en que los ricos sean más ricos, generarán hacia abajo un goteo que irá poco a poco permeando y poco a poco los pobres irán dejando de ser pobres. Fíjate, ¿no? Es una gran mentira. De la idea que yo considero falsa, de que si le va bien a los de arriba, les va bien a los de abajo. Ahí están las masacres. Podría parecerse a los más grandes líderes de la historia. En eso quizá sí se parezca. ¿Como a quién, por ejemplo? Por supuesto que a Jesús Cristo, pero Mahatma Gandhi, Luther King, Mandela, está a ese nivel.